La realidad es una sola. La realidad es una sola. Y a partir de ahí es donde uno encuentra múltiples opiniones. Pongo un poco en contexto la situación. Ayer se dio una nueva apertura de sesiones ordinarias a nivel nacional. Bueno, tuvimos incluso los líderes políticos con la tradicional apertura de sesiones ordinarias, como se viene dando y como ya es un hecho, todos los 1 de marzo de todos los años. ¿No? Eso no hay pandemia que se meta en el medio, ¿no? Se realiza de una manera u otra. No es como las clases, por ejemplo, que se pueden postergar o que se dejan tal vez un poco más allá. La apertura de sesiones se hace aquí, se hace en todos lados. Y ayer, centrándonos en la apertura de sesiones a nivel nacional, uno encuentra que son muchas las opiniones. Y si nos vamos un poco más allá, diría que todas son opiniones. Miren, cuando uno... Voy a tratar de contextualizar un poco la situación, de poner un poco en contexto, ¿no? Cuando opinamos, es cierto de que para opinar no hace falta saber, eso es cierto. Uno puede opinar sobre el calor y puede decir, no, para mí hace más calor que el año pasado, para mí está más caluroso que ayer, que la semana pasada, o va a estar mejor que la semana que viene. Opiniones que uno tranquilamente puede decir. Es cierto de que para opinar no hay que saber. Ahora, en algún punto, en algún lugar, en algún contexto, debe darse la relación entre opinión y al menos un toque de sabiduría, ¿no? Al menos. Y es ahí donde encontramos que nuestro país, en cuanto a opinología, debemos tener una maestría. Somos los mejores en opinología, ¿no? Somos los mejores en conocer la realidad sin saber. Y obviamente que según los intereses nos movemos y opinamos según lo que nos pasa y lo que nos repercute de manera directa o en nuestro entorno. Digamos, no hay una cuenta difícil al momento de decir opinamos, sabemos realmente, bueno, pero opinamos en definitiva. Y con la apertura de sesiones se ha dado, por eso yo digo, temas de política y de educación, varias cosas que vamos a ir tocando, porque no solamente se dio en la parte política, en el discurso del presidente Alberto Fernández el día de ayer ante la Asamblea Legislativa, sino que, por ejemplo, también se dio para la cuestión educativa. Digamos, la realidad es una sola. Ayer para el gobernador Bordet, Gustavo Bordet, el discurso del presidente fue claro y conceptuoso. Para Mario Negri, otro de los grandes personajes dentro de la Cámara, diputado, no tuvo ningún tipo de contenido, generó mucha incertidumbre y no tuvo ninguna proyección a futuro. Entonces, cuando pensamos esas cuestiones y estos tópicos y decimos la opinión del gobernador de la provincia, la opinión de un diputado por otro, decimos, bueno, pero la realidad es una sola. A ver, en algunos temas y en algunos hechos entendemos que todo lo que sucede alrededor, bueno, son simplemente opiniones. Ahora, la realidad no cambia. La realidad es una sola realidad. Y es ahí donde debemos entender que lo diga el gobernador, lo diga un diputado, lo diga el propio presidente, la realidad es una sola. Pongo otro ejemplo claro de lo que estoy intentando explicar y mencionar en este editorial. El tema del paro docente del día de ayer fue otro de los puntos más que interesantes. ¿Por qué? Para el Consejo General de Educación se trabajó el 60%. Es decir, que del cuerpo docente el 60% ayer desarrolló su trabajo independientemente de la medida de fuerza que se adoptó y todas las cosas que han sucedido, que ayer hemos podido charlar incluso con el profesor Balay. Pero ¿qué pasa? Para ACMER hubo un 95% de acatamiento. Entonces, estamos atravesando un proceso social difícil de entender y tenemos una realidad muchas veces difícil de interpretar porque hay múltiples opiniones y porque cada uno lleva su opinión para donde
quiere o por lo menos presenta algunos intereses y necesita esa opinión volcarla en ese sector. Porque digo, sobre un mismo tema, como el caso de la vuelta a clases, la realidad es una. ¿Hubo o no hubo chicos en las aulas? ¿Hubo o no hubo docentes trabajando? ¿Y en qué medida? Bueno, yo creo que de a poco debemos acercarnos y creo yo que el contexto está dado para que de a poco empecemos a pensar en organismos unilaterales que reflejen la realidad pura, aunque le duela al gobierno o le duela a la oposición, aunque le duela al gobierno provincial o le duela al gremio docente, pero digo, salir un poco de este contexto de, bueno, pero si Agmer dijo esto, pero el gobierno provincial dijo lo otro, si Alberto Fernández dijo esto, pero la oposición dice esto, digo, debemos entender de una vez por todas, no encontrarnos en opiniones, porque en definitiva la censura es algo contra lo que en lo personal peleo diariamente y sobre todo se ve en múltiples proyectos y cosas que alrededor de personas que están intentando concretar algún tipo de cuestión ligada a medios de comunicación y por una cosa u otra hay siempre un drama respecto de esto, ¿no? Porque en definitiva lo más importante es la palabra. Ahora, cuando se trata de organismos, cuando se trata de personas que están llevando adelante una situación determinada, aquí lo que debemos hacer entonces es no opinar desde nuestro lugar, sino que desde un lugar tajante, central, prolijo, directo, contundente. Y es lo que realmente no está pasando en Argentina. En Argentina tenemos una gran variedad de opiniones y lo peor de todo es que esas opiniones están volcadas a través de, por ejemplo, medios de comunicación. Y aquí estoy haciendo una fuerte autocrítica a lo que es un medio. Yo puedo venir aquí y decir cosas a favor y en contra del gobierno actual local, pero simplemente como una observación y como una apreciación. Yo no pretendo que una opinión llegue a ser un contenido con el cual la gente diga, bueno, sí, esto es cierto. Es una opinión. Es una opinión. El periodismo de opinión es muy distinto al periodismo de contenido, noticia, búsqueda e información. Y ahí es donde también tenemos un gran problema, porque empezamos a distorsionar el que opina, creemos que tiene la posta, y el que informa creemos que nos está mintiendo. Y ese es el gran drama que estamos teniendo hoy a nivel nacional. Porque empezamos a encontrarnos con gente que se prepara, que estudia y que trabaja de manera prolija para informar, presentar un contenido que en base a lo que ha consultado dice, bueno, esto es lo que está pasando. Sin tener tal vez esa espalda económica, sin tener tal vez esas cuestiones de logística, presenta un contenido muy distinto a aquella persona que por años, por trayectoria, por trabajo, por cargo o por ocupación, dice, yo creo lo siguiente. Y es ahí donde se genera una bola enorme de importancias consecutivas que terminan derivando en una opinión generalizada, ¿no? Entonces, cuando sucedan algunas cosas particulares, ayer, por ejemplo, en la apertura de sesiones, es obvio que todo tipo de hecho va a tener diversas opiniones. Ahora, la realidad es una. La realidad es una y nadie, más allá de que opine a favor o en contra, en una vereda o en la otra, nadie puede escaparle a esa realidad. ¿Acaso cualquiera de nosotros, padres, alumnos, chicos, adolescentes y grandes, podemos escaparle a la realidad docente y al panorama de las paritarias y a toda la cuestión educativa? No. Nadie puede escaparle. Todos podemos opinar distinto, pero nadie puede escaparle al que opina a favor del gobierno o al que opina en contra que no puede empezar las clases. Al papá del chico que está a favor del gobierno provincial y que piensa que la situación está controlada y al que no, bueno, ese hijo, ese niño, esa niña no ha podido comenzar las clases de la misma forma. ¿Por qué? Porque la realidad es una. Y gracias a Dios, porque
Si encima que tenemos una sola realidad, tenemos un contexto tan tan amazónico, ¿no? Tan jungla, tan selva. Imagínense si tuviésemos, no sé, dos o tres realidades, ¿no? Y yo a esto no voy con que la realidad favorece a uno o a otro. Sinceramente no me interesa quién favorece una realidad. La realidad nos tendría, por una cuestión teórica práctica, que favorecer a todos. Bueno, no sucede así. Lamentablemente no pasa así. Pero insisto con esto. Hay una cuestión importante que debemos recapacitar todos, socialmente. Hay una cuestión muy importante que deben recapacitar los medios. No es más importante la persona que el medio o la noticia. Digo, los medios de comunicación, tal vez en el rol de ser un medio de comunicación, han dejado de lado la comunicación y quienes comunican se han puesto al medio. No sé si me explico haciendo un juego de palabras. Entonces, todas esas cosas nos están llevando a que la realidad se empiece a distorsionar y a que las cuestiones básicas, centrales, estén quedando muy de lado. Como por ejemplo la realidad. Porque no hace falta corregir errores en un discurso, no hace falta corregir reuniones y paritarias, sino que lo que hace falta corregir es las cuestiones básicas, las cuestiones de raíz, temas económicos, temas políticos, temas de salud, y ahí es donde deberíamos decir, bueno, volquemos todas nuestras armas en solucionar estos problemas de raíz que está teniendo nuestro país. Por eso yo creo que la realidad es una, la cuestión central pasa por lo más importante, pasa por las situaciones que se vienen dando a nivel nacional, que nadie soluciona hace años, y que constantemente estamos debatiendo lo que se dijo y lo que se dejó de decir, lo que se denunció y lo que se dejó de denunciar, cuando realmente lo que debemos estar viendo es la información pura y concreta sobre lo que se ha hecho. A partir de ahí decir, bueno, veremos de qué manera continúa la situación y acompañar el desarrollo de un hecho más que la evolución de los dichos. Porque ahí es donde está tal vez uno de nuestros mayores problemas social y cultural de los últimos por lo menos 100 años en nuestro país.